Del archivo de revistas de rock en México, la revista especial del Tri de la revista Conecte de 1994. Continuamos con su contenido. El Tri abrió el camino en Estados Unidos. Las giras de Alejandro Lora por el extranjero. Cuando pensamos en el Tri, normalmente pensamos en sus canciones, sus conciertos y en Alejandro Lora. Pero en los años 90, la banda también estaba comenzando a llevar el rock mexicano más allá de nuestras fronteras. En una entrevista publicada por la revista Conecte especial del Tri, Alejandro Lora recordó las experiencias del grupo en Perú, España y Estados Unidos. Perú fue el primer país extranjero donde el Tri realizó una serie de conciertos. Y para Lora, aquel país tenía algo muy especial. Decía que encontraba muchas semejanzas entre los mexicanos y los peruanos, desde la manera de sentir hasta la forma de comportarse, pero sobre todo destacaba la manera en que el público peruano había recibido al Tri. La radio apoyaba fuertemente sus canciones y durante sus visitas la banda había recibido un trato que Alejandro calificaba prácticamente de extraordinario. Después llegó a España. Y aquí Lora tenía una opinión muy diferente. Reconocía que era un país bello y que existía cariño hacia los mexicanos, pero consideraba que el público español era mucho más frío que el latinoamericano. Para Alejandro, la energía y la espontaneidad que encontraba en México y otros lugares simplemente no eran iguales. Pero la parte más importante de aquella conversación estaba relacionada con Estados Unidos. Durante mucho tiempo, el rock mexicano había tenido seguidores entre los jóvenes mexicanos y latinos que vivían en California. El problema, según Lora, era que muchos promotores tenían reservas para organizar conciertos de grupos mexicanos, pero poco a poco aquello comenzó a cambiar. El movimiento creció y finalmente llegó el momento en que había que responder a la demanda del público. El Tri comenzó tocando en teatros y clubs y después llegó uno de los momentos importantes, el Palladium de Los Ángeles. De acuerdo con la entrevista, el Tri fue el primer grupo mexicano en presentarse allí, ante un público de aproximadamente 5,000 personas. Pero la historia no terminó en Los Ángeles. La respuesta del público fue tan importante que los promotores decidieron llevar al Tri hasta Nueva York. La banda se presentó en el Roseland Ballroom, donde se reunieron más de 2,500 fanáticos de origen latino. El éxito de aquella presentación provocó algo todavía más significativo. El Tri fue solicitado para una entrevista en MTV, pero hubo otro acontecimiento que Alejandro Lora recordaba con especial importancia. La presentación del Palladium fue registrada para un disco completamente en vivo. Según el artículo, aquello convirtió al Tri en el primer grupo mexicano en grabar un disco en vivo en el extranjero.